una de las doctrinas más queridas por el esclavito fiel y discreto de los testigos de Jehová es su aseveración que en el año de 1919 la sociedad Watchtower fue escogida por Jesucristo como el único canal de comunicación de Dios con la humanidad, y que las publicaciones que haría este esclavo nominado en 1919 era lo que Jesús decía al pie de la letra y oponerse a lo que este esclavo decía a través de la organización Watchtower Sociedad Anónima era oponerse al mismísimo Jesucristo. A continuación analizaremos cómo esta enseñanza o pilar de esta doctrina tan importante y querida del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová se explica en las publicaciones de la Sociedad Watchtower. La Atalaya del 1 de junio de 1982, página 27 párrafo 4 dice como sigue: a menos que estemos asociados con este canal o conducto de comunicación que Dios utiliza, no adelantaremos en el camino hacia la vida, prescindiendo de cuánto leamos la Biblia. La razón es que Jesús supuestamente escogió a los estudiantes de la Biblia, ahora conocidos como los testigos de Jehová, como su único canal o conducto de comunicación de la verdad de Dios en 1919, porque, cuando Cristo retornó con poder según se alega, tomó su lugar en el trono celestial el 22 de octubre de 1914, y dio comienzo a la obra de Cristo. En su próximo plan estaba juzgar a sus siervos en la tierra. Entre los años 1914 y 1918, Cristo, según se alega, juzgó su iglesia. Y en la primavera de 1919 fue hecha esa elección. Jesús supuestamente escogió la sociedad Watchtower como único canal de comunicación de Dios, de entre todas las sectas cristianas alrededor del mundo, esto debido a su registro ejemplar de suministrar el alimento al debido tiempo a la casa de la fe o a los domésticos. Si este realmente fue el caso, que entre el año de 1914 y 1919 la sociedad Watchtower estaba suministrando el alimento al debido tiempo, o en otras palabras, instruyendo a la manada de Cristo, entonces nosotros podemos buscar esos años atrás y ver esas verdades registradas en la historia de la sociedad Watchtower. Pero eso no es lo que muestran sus registros históricos. En el año de 1914, la edición de 1913 del segundo volumen de los estudios en las Escrituras en inglés titulado, El tiempo se ha acercado, escrito por el pastor Russell, estaba siendo ampliamente distribuido. Aquí está una cita de la página 33 que dice como sigue. En este capítulo presentamos la evidencia bíblica indicando que los 6.000 años desde la creación de Adán se completaron en el año de 1874 después de Cristo. Por favor noten aquí que la sociedad Watchtower reclama en este libro que los 6.000 años de historia humana acabaron en el año de 1874 después de Cristo. Esto es un punto importante porque para los años 1960, la sociedad Watchtower cambió ese año de 1874 para el año de 1975, como lo narran en esta siguiente publicación de la sociedad Watchtower que dice como sigue. Es interesante que, el otoño del año 1975 marca el fin de 6.000 años de existencia humana. Esto se determina por la cronología confiable que está conservada en la Biblia misma. La Atalaya del 15 de septiembre de 1967, página 550. Hagamos un poco más de matemáticas. Al cambiar la fecha para el cierre de los 6.000 años de la historia humana desde el año 1874 al 1975, los testigos de Jehová admitieron que ellos estaban equivocados sobre su primera fecha por la garrafal cantidad de 101 años. Como la sociedad Watchtower admitió que ellos estaban equivocados sobre esta enseñanza importante central, lo único que queda es razonar que ellos no estaban proporcionando el alimento correcto al debido tiempo, sino todo lo contrario, un alimento incorrecto a tiempo indebido en el área de la doctrina de Cristo a sus seguidores domésticos desde los comienzos de su organización en 1879, y a través de todo este tiempo hasta el año 1967 en que comenzaron a anunciar esta fecha de 1975 como la fecha correcta del fin de los 6.000 años de la historia humana. En el año de 1915, durante los mismos años que supuestamente Cristo estaba juzgando la casa de la fe, la sociedad Watchtower, hablando de la Primera Guerra Mundial, escribió estas palabras en su literatura. La batalla del Armagedón, a lo que esta guerra nos está llevando,
Será un gran cisco entre el bien y el mal, y significará el derrocamiento completo y eterno del mal, y el establecimiento permanente del justo reino del Mesías para bendición del mundo. La Atalaya reimpresión en inglés, del 1 de abril de 1915, página 5659. Obviamente, la Primera Guerra Mundial no produjo el Armagedón. Entonces, en el año de 1916 la sociedad reclamó. No vemos ninguna razón para dudar, por lo tanto, así los tiempos de los gentiles terminaron en octubre de 1914, y que en unos años más se verá su completo colapso y el cabal establecimiento del reino de Dios en las manos del Mesías. La Atalaya reimpresión en inglés, del 1 de septiembre de 1916, página 5950. El reino de Dios no se estableció dentro de unos años después del año de 1914, lo que da una buena indicación que la cronología de los tiempos de los gentiles de la sociedad está seriamente agrietada. Este es un problema real para los testigos de Jehová porque si nada significativo sucedió en el año de 1914, entonces los años 1918 y 1919 tampoco tendrían ningún significado especial. Porque los eventos que alegadamente tuvieron lugar en ambos años de 1918 y 1919 dependen de la fecha de octubre de 1914. El récord se pone peor. En el año 1917 el libro de la Watchtower en inglés titulado El misterio terminado reclamó en la página 485 lo siguiente. En el año 1918 Dios destruirá las iglesias al por mayor y a los miembros de la iglesia por millones. Cualquiera que escape se convertirá a la obra del pastor Russell para aprender sobre la causa de la caída de la cristiandad. La caída de la cristiandad no ocurrió en 1918. Dios no estaba destruyendo las iglesias al por mayor y a los miembros de la iglesia por millones. Decir que las ovejas de Cristo sufrieron desnutrición por el mal alimento que ellos estaban sirviéndose de la sociedad durante los años que Cristo estaba juzgando la casa de la fe según se alega desde 1914 al 1918 sería más exacto que atreverse a decir que ellos estaban alimentándose del alimento apropiado que fue enseñado. Más problemas se levantan cuando uno tiene en cuenta que los testigos de Jehová reclaman tener inspiración divina para sus publicaciones. Por ejemplo, mencionaremos algunas publicaciones que afirmaban lo siguiente. La revista La Atalaya no es el instrumento de cualquier hombre o grupo de hombres, ni se publica según los antojos de los hombres. La opinión de ningún hombre se expresa en la revista La Atalaya. Dios es el que alimenta a su propio pueblo. Vea, La Atalaya en inglés del 1 de noviembre de 1931, página 327. Ellos también reclaman que los ángeles trabajan con su comité de redacción y afirmaron también lo siguiente. Puede que usted sepa que después de 1919 el resto ungido se ocupó en la obra de predicar en cooperación con los ángeles. La Atalaya del 15 de junio de 1992, página 21, párrafo 20. Esto nos trae al dilema, si lo que los testigos de Jehová dicen es la verdad, que su personal de redacción está bajo la vigilancia directa de Cristo en cooperación con los ángeles, y que la opinión de ningún hombre se expresa en la revista de la Atalaya, entonces debemos esperar ver enseñanzas apropiadas, correctas, como la verdad indiscutible de Jesucristo mismo saliendo de las oficinas principales de la Watchtower desde el 1919 hasta hoy en día. Cuando Jesús los escogió o nominó en 1919 como según alega el único canal de Dios para comunicación de la verdad en la tierra. Pero esto no sucedió así. En los años que siguieron al 1919, la sociedad continuó con sus falsas profecías. En el año de 1920 la sociedad Watchtower publicó el libro titulado Millones que ahora viven no morirán jamás, asegurando lo siguiente. Sin lugar a dudas indica la resurrección de Abraham, Isaac, Jacob, David, Moisés, Josué y otros hombres fieles de tiempos antiguos, y que estos gozarían del primer favor. Podemos esperar que el año de 1925 presenciará el regreso de estos fieles, saliendo de la tumba plenamente restaurados a la perfección humana y constituyéndose en representantes legales y visibles del nuevo orden de cosas en la tierra. Página 72 edición española.
Pero la resurrección de los muertos fieles de la precristiandad no ocurrió en el año de 1925 como nos aseguró la Sociedad Watchtower. Abraham, Isaac y Jacob todavía están en sus tumbas. Igualmente declararon que el libro Millones que ahora viven no morirán jamás estaba volviéndose rápidamente en una irrealidad. Cualquiera que estuviese vivo para el año 1920 hoy día tendría más de 95 años de edad. En el año de 1922 la Sociedad Watchtower dijo lo siguiente: no tenemos ninguna duda con relación a la cronología referente a las fechas de 1874, 1914, 1918 y 1925. Es un asunto sencillo señalar el año 1925, probablemente ocurrirá en el otoño, para el comienzo del jubileo antitípico. No puede haber más dudas en cuanto al año de 1925 y lo que hubo en cuanto al 1914. La Atalaya en inglés del 15 de mayo de 1922, página 150. Se pensaba que el jubileo antitípico marcaba el principio del reino terrenal de Dios que empezaría justo después del Armagedón. Debemos tener presente que entre el año de 1914 y 1922 la Sociedad Watchtower estaba pronosticando que era inminente el Armagedón. En la mente del testigo de Jehová, Jesús ya había retornado invisiblemente por segunda vez 40 años antes de 1914, es decir en el año de 1874, como se evidenció en este discurso dado en Cedar Point, Ohio, el 8 de septiembre de 1922, por el juez Rutherford, que dijo lo siguiente: la profecía bíblica muestra que el Señor estaba destinado a aparecer por segunda vez en el año 1874. El cumplimiento de la profecía muestra fuera de toda duda que Él sí apareció en 1874 y estos datos son indisputables. La Atalaya en inglés del 1 de noviembre de 1922, páginas 332 hasta la 337. Solo tiene sentido que si Jesús hubiese aparecido por segunda vez en 1914, que es la enseñanza actual de la Watchtower, Cristo la habría sabido. Si Cristo realmente estuviera alimentando a los miembros del comité de redacción, ellos también debieron de haber estado conscientes de la fecha del año de 1914 cuando Cristo supuestamente retornó. ¿Por qué entonces las figuras más prominentes de los testigos de Jehová estaban diciendo en el 1922 que el cumplimiento de la profecía muestra fuera de toda duda que Él, Cristo, sí vino por segunda vez en 1874 en forma invisible, según Nelson Barbour le metió en la cabeza del mismo Charles Russell, y aseverando además a la gente que estos datos eran indisputables? Ciertamente Jesucristo no estaba relevando ninguna información falsa a la Sociedad Watchtower sobre el tiempo de su retorno, y el año que la resurrección tendría lugar, o la fecha cuando el Armagedón ocurriría. Tiene más sentido creer que los testigos de Jehová no estaban siendo dirigidos por Cristo en lo absoluto, sino más bien por Satanás el diablo, quien es el único engañador y mentiroso. Juan 8 versículo 44. El récord se pone aún peor. La idea que la Sociedad Watchtower era el único canal que el Señor estaba usando en la tierra se mencionó por primera vez en la revista La Atalaya en inglés de 1919, que dice como sigue: no es la Sociedad Torre del Vigia de la Biblia y Tratados el único y solo canal que el Señor ha usado en la tierra distribuyendo la verdad continuamente desde el principio del período de la cosecha. La Atalaya en inglés del 1 de abril de 1919, página 6414. Por favor recuerden que en el año de 1919 la Sociedad Watchtower estaba enseñando el año 1874 como la fecha del retorno de Cristo y al 1878 como la fecha para el principio de la cosecha. Por consiguiente, cuando se hizo esta declaración como el único canal de Dios en la tierra en el año de 1919, los testigos de Jehová realmente estaban enseñando que el período de la cosecha había empezado 40 años antes de 1918. Esto significa que en el año de 1919 lo que la Sociedad Watchtower realmente estaba reclamando era que ellos eran el único y solo canal que el Señor estaba usando para distribuir su verdad continuamente desde los años 1879 y no desde 1918 o 1919, lo que es la enseñanza actual de la Sociedad Watchtower.
El principio de este supuso que el período de la cosecha se empujó adelante. En 1943, cuando la sociedad Watchtower cambió el año del retorno de Cristo de 1874 al año de 1914. Este único y solo canal de Dios en la tierra convenientemente movió para adelante esta afirmación, cambiando las fechas para la cosecha y el retorno de Cristo. Según los testigos de Jehová, estos eventos van cogidos de la mano. Jesucristo tenía que retornar primero con poder antes de que él pudiera juzgar las iglesias y recompensar la sociedad Watchtower como el único canal de Dios para dar la verdad. Lo que todo se reduce es a esto: que la sociedad Watchtower asegura ser el único y solo canal que el Señor ha usado en la tierra por más de 40 años antes que Jesús supuestamente los escogiera en el 1919. Así que, si ellos ya eran el único canal que Dios estaba usando desde el principio de la cosecha en 1878, entonces, ¿por qué Jesús tenía que volverlos a escoger de nuevo como el único y solo canal del Señor en la tierra, 41 años después en 1919? La importancia de Cristo a escoger a la sociedad en el 1919 queda completamente desmantelada si ellos ya eran el único canal que Dios estaba usando en la tierra mucho antes de ese año. Pero el récord se pone aún mucho peor. La revista La Atalaya en inglés, de 1938, reclamó lo siguiente: marquen las palabras de Jesús, que definitivamente parece descorazonar el engendrar hijos inmediatamente antes o durante el Armagedón. Por consiguiente, parecería que no hay ninguna disposición razonable o escrita para procrear niños en el mundo inmediatamente antes del Armagedón, donde estamos ahora. La Atalaya en inglés, del 1 de noviembre de 1938, página 324. Una vez más la sociedad Watchtower estuvo equivocada sobre otra fecha que ellos pusieron para el Armagedón. En el año de 1938 el mundo no estaba inmediatamente antes del Armagedón. Es la admonición de no tener hijos porque el Armagedón estaba cercano, realmente el tipo de mensaje que Cristo habría querido llevarle a su iglesia para los años 1930. Los niños nacidos en el año de 1938 tendrían hoy día 75 años de edad, y el Armagedón todavía no ha acontecido. Cuando un juez evalúa una demanda en una corte de ley, él pesa la evidencia que rodea esa demanda para ver si hay inconsistencias. Esta última demanda hecha por los testigos de Jehová no solo le falta corroboración de evidencia, en adición, los hechos históricos rotundamente niegan su autenticidad. Basada en estos resultados, ¿por qué habría que creer en las reclamaciones de la sociedad Watchtower que nos asegura que Jesús los escogió a ellos como el único canal de Dios de comunicación de la verdad? Los testigos de Jehová mantienen que, todos los que quieren entender la Biblia deben reconocer que la grandemente diversificada sabiduría de Dios solo puede conocerse mediante el conducto de comunicación de Jehová. La Atalaya del 1 de octubre de 1994, página 8. Hablemos claramente aquí. Al buey por las astas. Los testigos de Jehová no tienen ningún exclusivo conducto de comunicación con Dios. Todo es una mentira, un engaño del mismo Satanás. Las personas no necesitan ser mantenidas bajo cautiverio por las palabras huecas de 8 sujetos no inspirados por Dios que dicen ser ellos solos ese tal esclavo fiel y discreto de Mateo 24:45. El Dios de la Biblia no se ha limitado solo para hablarnos a través de las publicaciones de la sociedad Watchtower Bible and Tract Society, ni a través de sus líderes falsos maestros. Nuestro Dios y Padre desea relacionarse y comunicarse con sus hijos a través de su Hijo Jesucristo, y guiarnos por medio de su Espíritu Santo estudiando únicamente la fuente misma, es decir, la Biblia. En el libro de Revelación o Apocalipsis Jesús dijo lo siguiente: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3:20, versión Valera. Lo que está disponible para cada hombre, mujer y niño es una relación personal con Jesús.